Los Mundari, la tribu que vive en campamentos ganaderos rodeados de polvo y humo, y la vida gira alrededor de un solo animal, la vaca. Duermen entre vacas, se cubren el cuerpo con ceniza hecha de su excremento, se bañan con su orina como parte del higiene diario e incluso la única forma de casarse es comprando una mujer con vacas. Nos encontramos en el territorio Mundari. En cuestión de minutos, aquí van a ver más de 500 vacas alrededor de nosotros. La vida de estas personas gira en torno a las vacas. Son sagradas para ellos. Incluso se bañan con su orina para sacar todas las malas vibras, para sacar las impurezas. Y eso es lo que les da el color naranja del cabello. Estas cenizas que ustedes ven es una de las principales características de los Mundari. Esto es caca de vaca quemada, que les ayuda a protegerse del sol, a protegerse de las moscas. Imagínense la cantidad de moscas si ellos viven y duermen en medio de cientos o miles de vacas. Y además de los mosquitos, les ayuda a protegerse de todos esos bichos. Así que una vez que estemos preparados, vamos a arrancar con esto como se debe. Efectivamente, esto es lo que hacía falta. Cenizas de caca de vaca por toda la cara. Esto se ve un poco raro. Si lo vemos aislado se ve un poco raro. Creo que estamos listos. Parece que faltaba, no estaba listo. Más que simplemente llenarme de polvo para que ustedes se burlaran de mí, quiero mostrarles un poco cómo es la vida de estas personas que son nómadas. Ellos viven con cientos de vacas y se van moviendo conforme se va acotando la comida. Además, tienen pequeños campamentos plásticos donde duermen las mujeres y los niños, pero los hombres duermen en medio del ganado, cuidándolo porque aquí existe la probabilidad de que se lo vengan a robar y de que vengan armados. Y además, ellos aquí no tienen servicios básicos, no tienen ni tan siquiera agua. Para ellos bañarse tienen que ir a buscar un pozo, tienen que ir a buscar un río. Entonces la forma más común de baño es bañarse con orina de vaca. Es esperar a que una vaca tenga ganas de orinar para ir corriendo, meterse detrás de la vaca y darse una ducha general de las partes principales. Ada tema do ugakwe ado lala jungomu ko ena tindo muro loja tindo char tindo pirkulun loja ichan ado kwenun geno ke gan dip lala ngomung ichan yala jo ado kon kuruku kedo one kurungun jin mulakun ko ga in ko biya ga ke ko ga ngonu gan la duchuro kere na ngonu go kere pirkule ngare kedo kone ko tatala jo mura ko tatala jo pirkulun lade ko gelo tor te jala ngomundare chuka ngogulu go deja ello loko ina uganu ngukwena deja luka loko kedo wanatin pirkulun kiyana yala ngomung lalajo akwenu ngomung ala I konda ala chocho jungojin jana kene kedo wana ko kon aragwan ale tala kwe de be tala nedip mande aja yao kalamta bugar yala kunyo na ga ko kare kundin Mundari kela Un Mundari se acaba de bañar con orina al frente de nosotros y lo más impactante es que yo creía que esto lo hacían por necesidad, que al no haber agua no quedaba nada más que bañarse con orina y quizás en algún momento esto nació de la necesidad, podría ser, pero en realidad ellos lo hacen con gusto, ellos lo hacen porque dicen que les limpia la cara, que les da color al pelo y que además les puede curar infecciones en el estómago. O sea, ven la orina como una medicina prácticamente, como un remedio casero. Esta raza es la raza Ankole Watusi, que es conocida por tener los cuernos más grandes del planeta. Por fin, alguien superó los cuernos que le dejó su ex. Aquí las tienen, amigos, y la vida de estas personas giran en torno a estas vacas. Aquí no importa cuánto dinero tiene usted, aquí no importa si usted es guapo, si usted es feo, nada de eso importa. El estatus, su riqueza e incluso si usted se puede o no se puede casar depende de cuántas vacas tiene. Una mujer puede llegar a costar 50 y hasta 100 vacas. Así que si usted no tiene, se va a quedar soltero. Who have more wives here? El hombre es el que tiene más esposas. How many wives do you have? Teacher. 9 esposas, amigos. 9.
how much do you pay for every wife? Kakamitin. Ay. 50. Mi hermano. And how much money is that? Quieren quiero. Nago. Tara miliar. O chapa miliar. Sí. Amigos, una vaca vale $1,000 y él ha pagado 50 por cada esposa. $50,000 por esposa. Este hombre es increíblemente rico. En la tribu Mundari los matrimonios son arreglados. Aquí nadie se casa por amor y son las familias quienes deciden a quienes van a casar. Al menos según lo que me dice el líder de esta tribu, aquí las mujeres se pueden casar a partir de los 15 años. Sin embargo, un hombre la puede reservar. Así como lo oyen, así de crudo como se los estoy diciendo, a los 8 años, una niña que tenga belleza, una niña que tenga ciertas características que le atraigan a un hombre, pues ese hombre la puede reservar con vacas. Él puede acordar con el padre un precio en vacas y reserva a esa niña para que cuando tenga 15 años se case con él. Ya está apartada para él. Es que no paran de sorprenderme estos cuernos. Vean el tamaño, casi del tamaño de mi torso. A pesar de que ustedes ven demasiadas vacas, estas vacas no son de todos. Estas vacas tienen dueño. Entonces hay jóvenes que ya cuando se convierten en hombres y ven lo difícil que es tener vacas, porque cada vaca puede costar hasta $1,000. Una vaca, un toro de estos. Cuando se enteran de lo difícil que es, pueden tomar la decisión de ir a robar vacas con tal de poderse casar, porque sin vacas nunca van a tener una esposa, nunca van a poder tener descendencia. Y ahí es donde entran los conflictos tribales. Debido a que Sudán del Sur tuvo tantos años, guerras civiles intermitentes, y que en la actualidad aún hay conflicto por aquí, la gente anda hiperarmada. Es muy fácil acceder a rifles de guerra. Entonces en cada tribu, en cada aldea hay un rifle, incluso que lo tengan oculto porque es ilegal. El ejército lo prohíbe, pero todos tienen. Entonces si viene alguien y roba ganado, eso se va a pagar con venganza, que va a terminar en muchísimas muertes. Ya vimos en el primer video que la aldea donde íbamos a ir a grabar hace unos días murieron 20 personas por una pelea por un pasto donde iban a comer las vacas. Normalmente los jóvenes como él van armados, van con AK-47 cuidando las vacas de las personas que vienen a robárselas, pero resulta que primero estamos muy cerca de la ciudad. Aunque ustedes no lo crean, esta es una tribu que no se encuentra remota, no tuvimos que meternos horas como normalmente lo hacemos, no. Ellos viven en los alrededores de la ciudad, pero totalmente desconectados del sistema. Esta es su vida. Ellos ni siquiera usan el dinero ni lo necesitan, a pesar de que la ciudad está a 1 hora de aquí tal vez. Entonces debido a eso es muy fácil que vengan a requisarlos, y el ejército sabe que todas estas tribus están altamente armadas. Entonces debido a la matanza que hubo hace poco, el día que nosotros llegamos, han estado requisando a todo mundo y dicen que les quitaron todas las armas. Más bien los dejaron indefensos. Si viene otra tribu a robarles el ganado, los va a agarrar sin defensa. Los podría matar a todos y llevarse todas estas vacas. Me están invitando a luchar. Realmente esta no es una buena idea. Espero que sea un juego. Ok. Vean el tamaño de este bicho. What I have to do? What I have to do? Okay. This to the ground. Tengo todas las de perder. Ya, me rindo. Está bien, ya. Me rindo. Esto que están viendo parece una locura. Los Mundari soplan aire en el órgano reproductor de las vacas. Lo hacen porque creen que así la vaca se mantiene sana y produce más leche. Recuerden que aquí no existen veterinarios, no hay medicinas para el ganado. Si una vaca muere, una familia puede quedarse sin futuro. Así que lo que para nosotros es incomprensible, para ellos es supervivencia pura. Hay varias cosas que no les voy a poder mostrar de manera completamente explícita en este video. Entonces únanse al grupo que les dejo aquí abajo. Les dejo el link, nada más vayan y den clic en el link para que se unan al WhatsApp privado que tenemos por ahí, donde les mando las cosas sin censura. También tenemos un grupo en Instagram, así que ya lo saben, si quieren ver las cosas sin censura, vayan a darle clic por ahí. Curiosamente, diferente a lo que se creería, que ellos pasan comiendo carne de vaca parrilladas todos los días, ellos prácticamente no comen carne, porque las vacas son tan importantes para el estatus y para casarse que comérselas es un lujo. Entonces a las vacas le sacan sangre para tomar de vez en cuando, le sacan la leche y además se alimentan principalmente de sorgo, de mangos, de frutas que puedan agarrar por aquí. Pero las vacas
no se las comen. Las vacas son tan importantes que los Mundari duermen en medio de ellas. Es lo más valioso que tienen. Vean la cama. Esta es una cama de ramas. Ni siquiera son uniformes. Una rama está más arriba que la otra. Y esto es simplemente una mantita donde ellos se acuestan y vigilan las vacas hasta dormidos. A pesar de que a simple vista esto es un caos. Humo, polvo, moscas, caca de vaca. No todo el día es así. Y para sorpresa de todos, estas personas son sumamente aseadas. Esto se limpia todos los días. Y ustedes se podrán preguntar, ¿cómo se va a limpiar un lugar de tierra lleno de caca? Pues en la mañana, cuando ellos se van a kilómetros de aquí muchas veces para que las vacas encuentren alimento, cada vez van más lejos porque se van quedando sin pasto. Ellos tienen que ir a buscar charcos de agua para recoger agua para ellos, porque aquí no hay agua potable. Ellos toman y cocinan con agua que sacan directamente de charcos y de ríos. Cuando todos se van, cada persona tiene su rol en esta tribu. Los encargados de limpiar, que normalmente son los niños, empiezan a recoger caca por caca, una por una. Luego la apilan, la ponen a secar y más tarde esas montañas de caca son las que se queman para ahuyentar las moscas y los mosquitos y la malaria y las enfermedades que puedan transmitirle las vacas a ellos o que un mosquito le pueda pasar a una vaca y así protegerlas. Y por eso es que hay humo, porque ese fuego nunca se apaga. Es de mala suerte de hecho que se apague. Y una vez que la caca se consumió por completo, quedan estas cenizas que ustedes están viendo en mi cuerpo y que ellos utilizan también para cubrirse. Estas personas tienen una conexión especial con el ganado. Ellos vean que a mí no me quiere. Ellos crecen con el ganado los conoce desde bebés. Por dicha, este ganado es manso. ¿Se imaginan este ganado con estos cuernos? Agresivo, indomable. No, hombre, son una belleza. ¿Será porque las crían con amor o será porque así es la raza? Cuéntenme los ganaderos, los que sepan. Algo curioso es que normalmente en las tribus que hemos visitado en África, los hombres y las mujeres nunca están juntos. Siempre está un grupito por aquí y otro grupito por allá. Pero aquí va al extremo. Aquí hombres y mujeres no pueden compartir ni siquiera la misma sombra. Entonces, todos los hombres se encuentran aquí con el ganado y las mujeres están a unos 300 metros de aquí en otro campamento. Allá cocinan, allá cuidan a los niños, que por cierto, ellas dan a luz aquí en el campamento y solamente cuando cae la noche se vienen para el campamento a dormir en las cenizas calientes que esparcen por todo lado. Pero durante el día están lejos, ni siquiera se alcanzan a ver. En esta tribu la belleza juega un papel muy importante. Si ustedes ponen atención, ellos tienen su estilo. Eso no se hace así nomás, no. Ellos tienen su look. De hecho, que los jóvenes, cuando pasan a ser hombres, es que se hacen escarificaciones. Por eso es que tienen esas cicatrices que muchas veces les vemos en la cara. Dicen que esas cicatrices se hacen en público, se hacen con un cuchillo, sin anestesia, y que llorar es una vergüenza. Tienen que aguantarlo como unos varones. Las mujeres también se cortan y les quedan las escarificaciones. Para ellas son como un símbolo de belleza. Y los hombres realmente pasan rato peinándose y haciéndose su estilo. Si ustedes notan, los jóvenes son los que llevan el pelo un poco más larguillo y ya los más viejos están rapados o con el pelo corto. Para ellos lograr ese tono naranja que hemos visto, que es muy singular, no es con la ceniza. Eso se logra principalmente con la orina de la vaca. Ellos normalmente en las mañanas se bañan con la orina de la vaca y los minerales o lo que trae la orina con el sol y con la ceniza hace como que se oxide el cabello y que tome ese color naranja, como cuando uno se echaba agua oxigenada. Yo no sé si ustedes alguna vez se echaron, que agarra ese color café como naranja. Pues exactamente lo mismo, pero con orines de vaca. La belleza aquí es importante, para ellos es muy importante. Aquí no hay solamente una familia, hay muchas familias. Entonces la forma de identificar las vacas es haciéndole signos o haciéndole figuras en la oreja. Como ustedes pueden ver, ella tiene la oreja como con gradas y además normalmente estas vacas tienen los cachos simétricos, así uniformes, los dos son iguales. Pero para que les crezcan los cachos uno para un lado y uno para otro, ellos lo que hacen es cortárselo cuando es joven. Entonces una vaca como esta que le cortaron aquí el cacho, ya el cacho le va a crecer torcido y va a ser diferente, como esta vaca que tienen aquí. Por eso es que muchas veces ellos, para tomarse la foto, no hacen las dos manos así como cachos simétricos, sino que hacen como así, porque tal vez la vaca de ellos tiene los cachos así. Entonces ellos hacen la representación al tomarse las fotos. Aquí lo normal es que los niños no vayan a la escuela. Los niños
niños crecen con las vacas. Esta es su vida, esta es su escuela. Los únicos niños que van a la escuela son los vagos. Son los niños que desde muy pequeños no quieren ir a trabajar, no quieren ir a hacer nada. Este humo me tiene grave ya. Pero les decía, son los niños que van creciendo y no quieren ayudar en la aldea, a pesar de que los castigan, los golpean, les dan chilillazos, no ayudan. Entonces cuando se hartan, se escapan y se van a la ciudad. Y en la ciudad los acoge alguna fundación, o les toca buscar trabajo, o les toca mendigar. Y ahí es donde tal vez tienen la oportunidad de estudiar. Pero normalmente los niños Mundari no van a la escuela. Esta es su vida desde pequeños. Ellos son los que arrean el ganado, los que lo cuidan. Incluso desde pequeñitos, desde los 4 años, usted los ve en el monte arreando las cabras, cuidando los animales más pequeños, haciendo las tareas más sencillas. Este es el encierrito de las ovejas, de las cabras, que son responsabilidad de los niños. Niños que, por lo que veo, ¿qué pueden tener? 7 años tal vez. Esta es la responsabilidad de ellos. Los adultos ni los jóvenes se entrometen. Son ellos los que se encargan de que en la mañana las ovejas vayan a comer, de cuidarlas y de devolverlas en la tarde y de encerrarlas por aquí. Casi nunca les digo esto, pero amigos, si disfrutan, si les gusta este contenido, suscríbanse al canal, que muchísimos de ustedes no están suscritos. Coméntenme de todo por allá abajo, denle like, síganme en las diferentes redes sociales, que eso me apoya un montón para seguir llegando a estos lugares. Y por supuesto, compartan el video por todas partes. Ya no aguanto más el humo, las cenizas. Finalmente aquí se acaba esta experiencia con la tribu Mundari. Cuéntenme todo por ahí abajo. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy lleva cenizas de caca de vaca en lugares inimaginables y oscuros.